Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra Silvia, aquí. Avanzando en la cuaresma. Avanzando en la cuaresma, ¿Qué maestra, tal sí. tus acciones de esta semana? Ha ¿Sí, ahí estado- van? ha ¿Ahí estado van? bueno, ahí van. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos llegando a... Casi estamos a punto de vivir el segundo domingo de cuaresma y bueno, pues para realizar esta lección divina tomaremos las lecturas de este domingo. Correcto. Que viene, ¿no? Ojalá que esta oración sirva para, pues, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, como hemos estado viendo los domingos anteriores, ¿no? Y que cuando lleguemos a misa, pues la palabra entre más profundo y nos haga acogerla. Bueno, maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y tomamos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, los versículos del 28 al 36. Adelante, por favor. Unos 8 días después de que Jesús enseñó esto, tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan y subió a una montaña para orar. Mientras estaba orando, cambió la apariencia de su rostro y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. En esto, 2 hombres se pusieron a conversar con él. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban con Jesús sobre su partida de este mundo que se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y la de los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos ya se alejaban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras decía esto, una nube los cubrió, y al entrar en la nube tuvieron mucho temor. Y desde la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús se encontraba solo. Los discípulos guardaron silencio y durante ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, pues ahora sí tomamos la primera lectura, que en esta ocasión es en el Génesis, así que Sí. vámonos hasta el Génesis, capítulo 15, los versículos 5 al 12 y luego del 17 al 18. Correcto, ¿no? Así es, maestra. Bueno, fíjate que, en ese sentido, esta lectura, ¿no? Nos la ponen, diríamos nosotros desde lo donde yo lo veo, en el segundo momento de diálogo entre Abraham y Moisés, ¿no? Sí, entonces hay como que para mí también hay que entender lo que está pasando antes, ¿no? Claro, Entonces, el contexto. Entonces, en ese sentido, Abraham ya fue escogido, Abraham ya ha respondido, ¿no? Uh-huh. Y entonces viene, o sea, ya ha pasado tiempo, ¿no? Y entonces Abraham le dice a Dios, ¿no? Pues, ¿qué onda con el niño, no? Claro, ¿Qué onda claro. con la promesa Sí, de la descendencia, ¿no? Y hay un momento en el que él dice, ¿no? Que le falta el heredero y si no, el que va a heredar es su siervo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, entonces, haz de cuenta que entonces lo padrísimo, a mí me encanta este momento, porque entonces haz de cuenta así como que Dios en buen lid, haz de cuenta así como si lo tomara de la mano, haz de cuenta, se lo lleva, y entonces viene un momento fantástico donde le dice:
mira, ya es el versículo 5, que es lo Claro. que vamos a empezar a leer, dice, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Claro. Y añadió, así será tu descendencia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Fíjate, el versículo 6 es súper concretito porque dice, él creyó al Señor, quien por eso lo consideró justo. Y entonces, lo que sigue es, en ese sentido, el rito Sí. que el Señor vive con Abraham, en ese sentido, y entonces es un rito propiamente de alianza, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. en ese sentido, así termina la lectura con el versículo 18 que dice, aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham y determinó, a tu descendencia le doy esta tierra, bla, bla, bla. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces es como, vuelvo a repetir, el rito de la alianza. Y lo que yo quiero, lo que hay que resaltar de este texto es precisamente la respuesta que tiene Abraham. ¿Haz de Sí, cuenta, no? sí. O sea que aunque no llega pronto en ese sentido, ¿no? Y parece que Abraham anda así como medio desmoralizándose, ¿no? Ajá. Entonces aparece Dios, ¿no? Y vuelvo a decir, le muestra el cielo, ¿no? Y a mí siempre me gusta pensar, ¿no? Que no me gusta pensar, sino lo sé en el buen sentido, ¿no? Que pues nosotros somos también hijos de Claro, Abraham, por ¿no? supuesto. Entonces siempre me imagino a Abraham viendo, ¿haz de cuenta? Y diciendo lo enorme que ha sido su descendencia. Claro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, lo voy a decir de esta manera, su esperanza ha sido colmada. Claro. ¿No? Entonces, haz de cuenta que casi, en ese sentido, haz de cuenta, los discípulos, me voy ya al Evangelio, Ujú. los discípulos también están en un momento, en ese sentido, fuerte en el contexto, porque Sí, ha sí. venido la confesión de fe de Pedro. Ajá, haz de cuenta de, ajá. ¿quién dices tú que soy yo? Ujú. Y Pedro contesta en el Evangelio de Lucas, el Mesías de Claro. Dios, ¿no? Y entonces inmediatamente después, ¿no? En los textos de los 3 evangelios sinópticos te dicen que viene el primer anuncio de la pasión, Así ¿no? es. Entonces haz de cuenta que es casi lo que le está pasando o sea, en ese sentido es Pedro, así como escuchándolo, y en ese sentido todo se le removió, ¿sí me explico? Completamente. Porque Pedro no se esperaba eso, ¿no? Haz de cuenta así como, yo me lo imagino, esto es completamente mío, maestra, Tuyo, claro, claro. ¿no? Que entonces Pedro así como que dijo, y mañana vamos a agarrar las armas y nos vamos a echar a los romanos, ¿no? Y entonces eso no sucede, ¿no? Claro Porque que entonces no. inmediatamente después, o sea, Jesús le dice, pues, ¿qué crees? Viene la pasión, Claro, ¿no? claro. Y entonces tú imagínate, en ese sentido, a Pedro, ¿no? Viendo, en ese sentido, o sintiendo esto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, precioso el texto, porque comienza unos 8 días después, haz de cuenta, ¿no? Entonces ahí Sí, ya sí. hace como un anuncio, ¿no? En ese sentido de resurrección, ¿sí Claro, te das cuenta? claro. ¿No? Entonces entonces te narran la famosa transfiguración, Claro. ¿no? Entonces, Santiago, Juan, Pedro, ¿no? En ese sentido son súper privilegiados, porque les toca, en ese sentido, una manifestación clara, ¿no? Yo diría clarísima, de quién es el Señor, ¿no? O sea, No ver hay su de rostro otra. transfigurado, verlo vestido todo de blanco, ¿no? Ajá. Y entonces, y todavía estar platicando con Moisés y con Elías, ¿no? claro. Entonces, fíjate que en lo personal, ¿no? Curiosamente hoy, como que quiero pensar que hoy lo entendí mejor, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Que en el versículo 33, Ujú. él dice, no, o sea, Pedro le dice, ay, Señor, qué bien estamos aquí, vamos a hacer unas chozas, ¿no? Ujú. Y el texto en Lucas te dice, pero no sabía lo que decía, ¿no? Entonces, para mí esa frase, pero no sabía lo que decía, es como, siempre ha sido como muy enigmática, ¿no? Claro. Entonces, haz de cuenta que hoy así como pensando y queriendo compartir Discernir y meditar, compartir. ¿no? Ujú. Haz de cuenta, si tú te fijas, es muy chistoso o muy curioso, o no tan curioso porque ya sabemos cómo es Dios, ¿no? Que pone a Moisés, que representa la ley, lo sabemos, y que pone a Elías, que representa a todos los profetas, ¿no? Claro. Y los pone, primero que nada los ponen o sea, la narración es que están en una montaña, que en ese sentido es el lugar de encuentro de Moisés con Dios, Claro. y el lugar de encuentro del Señor Elías
también con Dios, porque ahí en la montaña es donde ocurre, yo siempre he dicho, la batalla de batallas, Sí, ¿no? claro. En la Biblia, ¿no? Y entonces pone precisamente a Jesús en medio, ¿sí? ¿Me explicó? Y entonces, Sí. en ese sentido, y luego viene, o sea, la famosa frase, este es mi hijo, el elegido. Claro. Escúchenlo, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que es como, entiendo, quiero entender hoy, ¿no? Que haz de cuenta que es como, en ese sentido, el Padre, Ajá. ¿se me explicó? Sí. Enmarcando la acción de Jesús entre la ley Y los profetas, ¿no? Para en ese sentido entender, ¿no? Que Él es el que nos habla, del que nos habla el Antiguo Testamento, ¿no? Totalmente. Y entonces Él es, en ese sentido, la nueva alianza, sí, pero también es como la nueva luz, haz de cuenta, ¿no? Con la cual se tiene que leer la ley y con la cual se tiene que leer claro. ese Nuevo Testamento, ¿no? Sí, a la luz. Haz de cuenta, a la luz de Él es como realmente la Sagrada Escritura toda alcanza su verdadera dimensión, ¿no? Exactamente. Sí, su plenitud, ¿no? Entonces, por eso, haz de cuenta, Pedro no sabía lo que decía, porque es como quedarse, o sea, yo quiero pensar, ¿no? Que para Pedro es como quedarse ahí, ¿no? Que no se mueva nadie, ¿no? Es como la foto perfecta. Ajá, ¿no? sí. Pero ese no es el sentido de lo que Jesús quiere decir, ¿no? Sino que es así como diciendo, el Antiguo Testamento ha estado hablando de mí. Claro. Y entonces he venido a plenificar eso, ¿no? A darle cumplimiento, sí, claro, como una y otra vez lo dice siempre, ¿no? Entonces, por eso a mí me encantó el día de hoy, ¿no? Esta frase que dice, este es mi hijo, el elegido. Escúchenlo, claro. ¿no? Que, o sea, con lo que yo me quedaría es qué implica escuchar realmente a Jesús. Claro, ¿no? Yo creo que podemos meditar mucho en esto, porque además, fíjate, me llama la atención cómo en los grandes momentos, ¿no? Ajá. Así, no solamente los comparte con uno, sino siempre son en comunidad, ¿no? Pero en tres, ¿no? Y siempre son Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Yo me puedo identificar y me quiero identificar con ellos porque pues Dios siempre tiene el privilegio para con nosotros, vamos, nos da ese privilegio, ¿no? De poderle conocer. Imagínate que ellos pues apenas lo estaban viviendo, nosotros ya sabemos todo esto y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces en esta Cuaresma yo creo que efectivamente podemos identificarnos con ellos, acompañar a Jesús al monte, que es decir, al encuentro con el Señor, ¿no? O sea, buscar un encuentro personal con Jesús, bueno, con Dios, por medio de Jesucristo, y quedarnos meditando qué tanto escucho yo a Dios y qué tanto creo que Jesucristo es el elegido. Exactamente. Y que nos ha elegido a nosotros, ¿no? O sea, porque el elegido eligió a tres para subir con él, ¿no? Entonces, yo creo que este juego de palabras pues no es tan difícil de comprender, ¿no? Y podremos quedarnos meditando en esto, ¿no? Que nos ayuda también a ubicar en este proceso cuaresmal en donde estamos, dónde está Jesucristo en nuestro corazón, dónde está el Padre en nuestro corazón y que tanto le escuchamos. Correcto. Maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues tomamos el Salmo, ahora el Salmo 26, que dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Le quiero dar gracias hoy al Señor por esta oportunidad que me da de meditar
en la transfiguración, porque para mí es una luz, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? De lo que nos espera al final de esta Cuaresma. Y entonces le pido al Señor que me ayude a realmente escucharlo, discernir qué es lo que me está queriendo decir, y lo más importante, que pueda responder como Abraham, con un sí. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque te manifiestas en todo momento, porque nos eliges para estar contigo, conocerte y por medio de ti conocer al Padre. Te pido que me des la fortaleza para vivir esta Cuaresma pegadita a ti, como me lo pide Dios Padre, escucharte para llenar mi corazón y así que mi boca pueda hablar de ti, hacer tu voluntad en todo momento y decirte a todo sí. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Y bueno, pues tomamos como apoyo la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 17 en adelante, hasta el capítulo 4, el versículo 1. Exacto, ¿no? Y entonces fíjate que aquí Pablo está haciendo como una comparación, ¿no? Entre los que diríamos nosotros, los que son, lo voy a poner de esta manera, los que son de Cristo y los que parecen ser de Cristo, pero no lo son. Entonces claro, en el versículo 19 dice, para los que solo piensan en cosas terrenas, su destino es la perdición. Pero fíjate cómo les dice, se me hace muy durísimo, dice, su Dios es el vientre, y su gloria lo que en realidad debería avergonzarlos, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo con mi trabajo de la semana pasada, haz de cuenta, ¿no? De poder ver realmente si Dios realmente está en el primer lugar de mi vida, aunque yo crea eso, ¿no? Entonces creo que el Señor hoy me ha dado una palabra muy interesante que en ese sentido, bueno, antes de irme para allá, ¿no? En el versículo, como que con la carta a los Filipenses, en ese sentido me lo reafirmó, porque esta carta, o sea, esta lectura que vamos a hacer termina con el versículo que me quiero quedar, pero me quiero quedar con lo último, haz de cuenta que dice, ¿no? Manténganse firmes en el Señor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque pues sí, luego la Cuaresma sí se hace difícil, se hace pesada, ¿no? Sí. Y entonces pues es mantenerse firme, ¿no? Y entonces, ¿cómo cómo poderme mantener realmente firme, ¿no? Pues precisamente con el versículo 35 del Evangelio que dice, y desde la nube sale una voz que dijo, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y entonces, más que toda la frase, creo que se queda tatuada, se cuenta así en el cerebro y en mi corazón, ¿no? Escúchalo. Es correcto. Porque entonces, fíjate que hace tiempo me tocó precisamente como meditar, ¿no? La diferencia entre lo que sería realmente escuchar y lo que es oír. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, oír estás oyendo todo el tiempo, haz de cuenta, ¿no? Pero escuchas cuando eliges lo que escuchas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo cuando el proceso de la escucha implica que tú eliges, pero además lo acoges en el corazón. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Señorita comunicadora, sí, en buen plan, ¿no? Porque exactamente, o sea, es a lo que yo quería llegar, ¿no? Porque pareciera muchas veces, ¿no? Que yo escucho al Señor. Simplemente luego este ejercicio, ¿no? Que en ese sentido de la lección divina, ¿no? Entonces estos días, ¿no? Este año propiamente hablando, que es el año del jubileo, ¿no? Y en esta Cuaresma luego para mí se vuelve quizás malamente, ¿no? Algo rutinario, estar leyendo, estar dando clases de esto, ¿no? Sí, claro. Pero realmente qué tanto, tú lo dijiste para mí fantástico, realmente qué tanto acojo lo que el Señor me está diciendo, para yo poder realmente
en ese sentido, pues ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Que no me transforme en lo que dice Pablo, que el Dios es el vientre. ¿Cuál es mi Dios? Volvemos al punto, ¿no? Claro. Que sí, realmente sí, claro. estoy acogiendo en mi corazón. Y entonces, por eso, la frase matadora para mí Sí, es también para ese mí. verbo nada más. Escúchenlo. De hecho, aquí en la Biblia, o sea, está con signos de admiración y está separado, o sea, escúchenlo, sí. No continúa el signo, si te fijas, Sí. Ahí, este es mi eso. hijo el elegido, tiene un signo, o sea, es una frase, y luego la otra es escúchenlo, y es un mandato, o sea, es un verbo, pero es un mandato, escúchenlo. Entonces, ¿cómo podemos escuchar al Señor si no lo acogemos en el corazón? Lo estaremos oyendo. Sí. Y se oye el ruido. Exactamente, ¿no? Y el barullo. Exactamente. Pero para poderlo escuchar hay que acogerlo. Es bajarlo, ¿no? O sea, es decir, es aceptarlo, como bien decías. Y luego también luego también, o sea, bueno, yo en lo personal, ¿no? A veces dejo que la voz del Señor sea el ruido, sea el barullo. Sí, a veces pasa. O sea, como que es el fondo ahí, pero realmente, vuelvo a repetir, no estoy acogiendo, no estoy prestando atención. Y yo creo también que, diríamos nosotros, el asunto también es poder hacer lo que Dios, o sea, su voluntad, haz de cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es su voluntad si no estoy escuchando y por ende no estoy acogiendo? Entonces, pareciera que estoy haciendo su voluntad, pero no. Pero realmente lo estoy haciendo, claro, porque tendría que partir de una verdadera escucha. Claro, ¿no? así o sea, en ese una sentido escucha es como activa. que me dijera, ve por la coca y le regreso con tortillas, ¿no? Entonces, claro. Obedecí, pero no cumplí su voluntad. Fuiste, pero no. Haz de cuenta, no cumplí su voluntad, claro. ¿no? Y entonces es como tema de preocupación para mí en esta cuaresma en buen plan. Sí, bueno, pero complementando un poquito, yo también me quedo con el escúchenlo, pero me voy al 36 y dice, los discípulos guardaron silencio. No podemos escuchar si no guardamos silencio del mundo, ¿no? De la vida cotidiana. Sí. Como decimos, el ruido, o sea, disminúyelo, ¿no? Porque a veces la voz de Dios es delgadita, es finita, porque el mundo no nos deja escucharla. Claro, el demonio no quiere que la escuchemos. Y nos va a poner 1000 distracciones, 1000 y 2000, ¿no? Pero entonces, dice, y me encanta, los discípulos guardaron silencio y durante ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. O sea, lo guardaron en su corazón, en otras palabras. Entonces, si te fijas, ya venimos 2 domingos anteriores hablando de que la boca habla de lo que está lleno el corazón, de que hay que guardar las cosas en el corazón, y hoy toca igual. Para poder escuchar hay que acoger en el corazón el mensaje de Cristo, y esto nos va a traer esperanza. Así que, maestra, pues todo esto nos tiene que llevar a acciones bien concretas. Estoy de acuerdo. ¿Cuál va a ser tu acción de esta semana? Fíjate que curiosamente, ¿no? Yo siempre digo, luego, el otro día estaba yo pensando, ¿no? Oyendo ahí a una hermana, ¿no? O sea, salir de su corazón, que ella le estaba pasando, que haz de cuenta que ella, por el momento que está en su vida, ella escucha 3 veces en la semana el evangelio del domingo que sigue. Perfecto. Entonces, en toda esa semana, esos 3 momentos, así, ella puede, pues, ir profundizando cada vez más, ¿no? Entonces, yo también dije, no sería bueno, o sea, buena onda, como que sí, no quedarme yo con esta lección, ¿no? Sino realmente permitir que camine, ¿no? Claro. Toda la semana, haz de cuenta, todo el día, ¿no? Esta palabra, ¿no? O sea, que me acompañe realmente así, escúchalo, ¿no? Escúchalo. Claro, ¿no? claro. Haz de cuenta así como que se convierta en un latido, haz de cuenta, completo, ¿no? claro, para poderlo, entonces, que resuene, exactamente, entonces, toda esta semana, así, donde esté yo, mi corazón va a murmurarme, ¿no? Escúchalo. Claro. ¿no? Escúchalo, y entonces, pues, el consabido silencio, ¿no? Que luego también nos cuenta que también, a mí en lo personal luego me cuesta mucho trabajo, ¿no? En ese sentido, apagar todo, ¿no? Porque soy como de esas personas que tienen ideas, yo les llamo así ideas parásitas, ¿no? Que estoy en algo y digo, ay, chino, he hecho esto, me tengo que parar, ¿no? Entonces ya cerro aparte, porque si no, no puedo estar en paz.
Entonces como que dejar que el mundo se ocupe del mundo, ¿no? Claro. Y entonces yo sí quedarme escuchando, ¿no? O sea, y no nada más repitiéndolo, sino realmente recordando, por ejemplo, todo esto que nos va diciendo el Señor, ¿no? Toda su transfiguración, todo lo que nos espera, ¿no? Y entonces sí, eso es lo que voy a hacer más. Me parece perfecto. Fíjate que coincido contigo, en mi caso, pues me dedico a la comunicación y la comunicación es ruido, ¿no? Bueno, o sea, vamos, no ruido porque sea malo, sino es movimiento, ¿no? Es sonido, ¿no? Pero pues en este tiempo de Cuaresma también necesitamos hacer un tiempo para entrar en el corazón y guardar las cosas importantes, hacer silencio en el corazón. Y yo alguna vez le comentaba a un sacerdote, pero ¿cómo? Si estoy en la comunicación, o sea, tengo que estar viendo las noticias, qué pasa, subiendo, alguien me decía, deja las redes sociales, no puedo, deja el celular, no puedo, porque para hacer esta lección dejo el celular a un lado, termino y tengo 40 mensajes, ¿no? O más. Entonces, físicamente no lo puedo hacer, pero el sacerdote me decía, pero sí lo puedes hacer en el corazón, haz un silencio en el corazón, guárdate en tu corazón, haz un silencio con el Señor, un momento de escucharlo y después regresa al mundo, porque al final de cuentas el mismo Jesús nos dijo, están en el mundo, no son del mundo, pero estamos en el mundo, no podemos aislarnos por completo, ¿no? Por lo menos no en este periodo de vida, ¿no? Entonces, sí, una de mis acciones a realizar esta semana es precisamente buscar el silencio interior, porque de pronto como que los pensamientos intrusivos atacan, ¿no? Y te dicen, ¿y por qué dijiste esto? Y no sé qué, y entonces hubieras dicho el otro, y no, era por el otro lado, ¿para qué te metiste ahí? Ya ves, es tu culpa, no sé qué. Y entonces la cabeza vuela, y no tiene espacio la voz de Dios. O sea, el enemigo es hábil. Exactamente. Y te pega y te toca donde sabe que con que le haga ¡pum! Así poquito, ya la mente voló, ¿no? Entonces, como bien decías, dejar todo en manos de Dios, pero hacer un ejercicio así real y visible, decir, en tus manos, Señor, pongo todas mis preocupaciones, todas mis acciones, todos mis pensamientos y sentimientos, y entonces, de tu mano, Señor, por donde tú me lleves. No es fácil, no, a ver, tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que recordar que las acciones que pues Dios pone en nuestro corazón no siempre son las más sencillas, pero en esta oración estamos, haciendo conciencia de que estamos en una oración y que el Señor está presente, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él, suscita estas acciones que, insisto, no siempre son las más fáciles, pero sí son las que nos van a llevar por el camino que el Señor quiere. Así que, pues, si estamos en este camino cuaresmal, que es cuesta arriba, pues vamos a darle. Exactamente. ¿No? Vamos a trabajarle. Sí. Maestra, pues, harto trabajo tenemos en esta cuaresma. Como que es todo bonito, maestra. Sí, claro, es todo un proceso. Este año Dios me ha permitido darme cuenta, y yo creo que lo hemos comentado, que desde antes de comenzar la cuaresma, 2 domingos antes, ya estábamos preparando el corazón, la boca habla de lo que está yo en el corazón, preparen el corazón, ¿no? Y entonces ahora pues nos toca guardarnos en ese corazón para hacer un silencio interior y que tenga cabida la voz de Dios, ¿no? Ay, qué bonito, maestra. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta oración tan hermosa que es la Lección Divina. Gracias a ustedes que nos permiten tener esta comunidad digital de oración y pues nos acompañamos en este camino cuaresmal, rogándole a Dios que nos preste vida para que la próxima semana también hagamos oración con las Sagradas Escrituras en esta Lección Divina. Gracias, maestro Olguita. A ti, maestro. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Gloricanto Santa